Muy buenos días, hoy me he propuesto hablar de diagnóstico serológico y para ello me he propuesto dos objetivos. El primero es que sepáis diferenciar las fases de la respuesta humoral y el segundo es que podáis interpretar los resultados que obtenéis en una determinación de anticuerpos dependiendo de la fase en la que os encontréis. Muy bien, pues vamos allá. Las fases de la respuesta humoral principalmente son dos: la respuesta humoral primaria y la respuesta humoral secundaria. La primaria se caracteriza por una alta concentración de IgMs. Cuando yo entro por primera vez en contacto con un patógeno, la concentración de IgMs aumenta. Y la respuesta humoral secundaria se caracteriza por un aumento muy drástico de las IgGs en comparación con las IgGs que se producían en la respuesta humoral primaria. Este aumento es de 4 veces superior. Muy bien. Pues seguimos con el diagnóstico serológico. He dejado en todas las diapositivas el esquema aquí abajo para que sepamos claramente en qué fase nos encontramos, porque va a condicionar la interpretación de la serología. Y como muestra, para empezar a analizar, vamos a necesitar una muestra de suero. Lo que tenemos aquí, una muestra de suero, que ya sabemos que lo podemos recolectar pues a través de un tubo seco, sin anticoagulante, como puede ser el tubo de bioquímica. Muy bien, en fase aguda medimos un suero, es decir, en fase primaria. En fase aguda, cuando el paciente llega con la sintomatología, medimos un suero de IgMs y de IgGs específicos para el patógeno que estamos buscando. ¿De acuerdo? También podemos medir una titulación de anticuerpos en fase primaria y en fase secundaria, es decir, en T0 sería fase primaria y T1 sería fase secundaria. Vamos a comparar, en este tercer caso, vamos a comparar las IgGs que hay aquí con las IgGs que hay aquí. Muy bien. Y el intervalo de tiempo pues, puede ser de 2 a 6 semanas dependiendo de la enfermedad. O puede que la serología solamente nos dé tiempo a hacerla a mitad, entre la respuesta primaria y la respuesta secundaria. Por lo tanto, solamente mediremos en este caso la titulación de IgGs entre los dos tiempos. Muy bien. Paciente en fase aguda, el primer caso. De las tres situaciones, esta es la primera, que solo medimos el suero en fase primaria. Y lo que quiero que se os quede claro es que, en este caso, ¿qué información nos da la IgM si es positiva? Pues que existe infección reciente, que existe infección de ahora, que el paciente está en contacto con el patógeno ahora. Muy bien. ¿Qué pasa si esta determinación es negativa? Pues que no existe una infección reciente. El patógeno, la enfermedad no es por causa de esa infección porque el paciente no ha entrado en contacto con ese patógeno. ¿Qué información nos da la IgG? En el caso de que sea positiva. Pues si es positiva, quiere decir que el paciente ha sido expuesto, ha entrado en contacto anteriormente con el patógeno, que existe exposición previa. Y si es negativa, querrá decir pues que no existe exposición previa, que el paciente nunca ha entrado en contacto con ese patógeno. Muy bien. En fase de convaleciente, en esta fase lo que vamos a hacer es que vamos a comparar el suero, las inmunoglobulinas que hay aquí, con estas de aquí. Y vamos a ver si aumentan 4 veces o si por el contrario se quedan igual. Si aumentan 4 veces, ¿qué es lo que pasa? Pues que se ha producido una seroconversión y que por lo tanto la infección es actual. Y si no ha aumentado, pues sencillamente es que esas IgGs están ahí porque hay una infección pasada y he desarrollado anticuerpos de memoria. Muy bien. Si solamente me ha dado tiempo a hacer una serología entre la fase primaria y la fase secundaria, pues la información que me va a dar este caso es que si hay una IgG positiva, pues es que existe exposición previa o una infección actual, depende de lo que nos haya dado también la IgM, y si nos da negativa, pues quiere decir que sencilla y llanamente no hay exposición previa. Muy bien, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Pues que para las pruebas serológicas van a depender del agente infeccioso, de la fase en la que se encuentra el paciente, si es en fase aguda o en fase convaleciente, y de la clase de IgG que se mide en cada fase. No es lo mismo medir en fase aguda IgG o IgM, y no es lo mismo medir en fase aguda IgG o IgM. Y como observación final, pues indicar que las pruebas serológicas constituyen un apoyo al diagnóstico directo, es decir, al apoyo de un cultivo microbiológico o de una identificación genética en el caso de los virus.
Y como conclusión, pues daros las gracias y me tenéis a vuestra disposición para cualquier duda o para todo lo que pueda surgir con respecto al diagnóstico serológico. Espero que os haya gustado. Un saludo, hasta luego.